¿Sabes cuántas veces he llorado sola, sin que nadie me viera? Muchas. Demasiadas. ¿Y no te cuento esto para que me tengas lástima? Te lo cuento porque creo que tú también lo necesitas escuchar. Mi nombre es Elena. Tengo 83 años. Y hay cosas que cargué toda mi vida. Cosas que nunca le dije a nadie. Que ya no puedo seguir callando. Estoy aquí, sentada en mi sillón de siempre. La luz de la tarde está entrando por la ventana. Y me da justo en la cara. A veces pienso que esa luz me está diciendo algo. Que ya es hora. Hora de hablar. Mira. Si estás escuchando esto. Y tienes 60 años, 70 o más. Necesito que te quedes. Necesito que me escuches hasta el final. Porque lo que voy a contarte no lo vas a encontrar en ningún libro. No te lo va a decir ningún médico. No te lo va a confesar ningún familiar. Esto viene de aquí. Del pecho. De los errores. De los años. Y si te quedas hasta el final de esta historia, te prometo que vas a entender algo. Algo que yo tardé 80 años en aprender. ¿Me das ese tiempo? Pero primero, si esta es la primera vez que llegas a este canal, te pido que te suscribas. Aquí compartimos historias como esta. Historias reales. Historias que duelen, pero que también sanan. Dale al botón de suscribirse, para que no te pierdas lo que sigue. Porque lo que viene después de este bloco. ¡Ay! No te lo imaginas. Bien. Me llamo Elena Vargas. Nací en un pueblito de Jalisco. En 1941. Sí. Ya sé. Ya sé que eso es mucho tiempo. Pero cuando lo digo así. 83 años. No siento que haya pasado tanto. Siento que fue ayer. Literal. Que ayer tenía 20 años y el mundo me cabía en las manos. Que ayer corría descalza en el patio de mi mamá. Que ayer era otra persona. Una persona que no sabía nada. Nada de nada. Y eso. Eso es lo que me pesa hoy. No los años. No los achaques. No la vejez. Me pesa no haber sabido antes. Lo que sé ahora. Hoy vivo sola. Bueno. Casi sola. Tengo a Chucho. Mi gato anaranjado que duerme todo el día. Y que me mira como si supiera todos mis secretos. Creo que sí lo sabe. Mi departamento es chico. Pero es mío. Lo cuido. Lo tengo limpio. Cada mañana me levanto. Me tomo mi pastillita para la presión. Me preparo un té. Y salgo a caminar media hora por el parque. Sí. Media hora todos los días. El doctor me lo pidió, y yo le hice caso. Porque ya entendí que el cuerpo hay que cuidarlo. Que no hay que esperar a que duela para hacerle caso. Hago mis chequeos cada 6 meses. Me alimento bien. Nada de excesos. Nada de saltarme comidas. Tengo mi seguro médico al corriente. Mis gastos planeados. Todo en orden. Porque eso también lo aprendí tarde. Que el orden por fuera ayuda cuando por dentro hay tormenta. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo no cuidaba nada. Ni el cuerpo. Ni el dinero. Ni a las personas que amaba. Y ese tiempo, ese es el que me quita el sueño. No los 80 años. No la soledad de hoy. Sino aquel tiempo en que tuve todo.
Y no lo vi. Déjame contarte desde el principio. Porque para entender dónde estoy hoy, necesitas saber de dónde vengo. Yo crecí con mis padres y mis 4 hermanos en Jalisco. Casa humilde. Mesa llena. Mucho trabajo y poco quejarse. Mi papá era albañil. Mi mamá cosía ropa para las vecinas. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba lo importante. Recuerdo las noches en que nos sentábamos todos en el patio, a escuchar el radio, a reírnos de cualquier cosa. Eso era la felicidad para mí. Eso era todo. Y yo, en ese entonces, no lo sabía. No sabía que eso era lo más valioso que iba a tener en la vida. ¿Sabe? Uno nunca lo sabe cuando lo está viviendo. Uno lo entiende después. Siempre después. A los 19 años conocí a Rodrigo. ¡Ay, Rodrigo! Solo de decir su nombre se me aprieta algo aquí adentro. Era un muchacho de rancho. Serio, trabajador. Con unas manos grandes y una mirada tranquila que a mí me daba una paz que nunca había sentido. Nos casamos 2 años después. Yo tenía 21 años. Y el día de mi boda, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Literal. La más afortunada. Tuvimos 3 hijos. Marta, la mayor. Después Jorge. Y al último, el pequeño Emilio. Fueron años duros. Años de mucho trabajo y poco descanso. Pero también fueron años bonitos. Había algo en esa vida tan sencilla, tan llena de ruido de niños y olor a frijoles, que yo hoy daría lo que fuera por volver a vivir un solo día así. Un solo día. Pero aquí viene la parte difícil. Y quiero que te quedes. Porque lo que pasó después fue donde empezó todo. Fue donde empecé a cometer los errores que hoy me pesan tanto. Rodrigo consiguió un trabajo mejor. Nos mudamos a la ciudad. Las cosas empezaron a cambiar. Y yo empecé a cambiar también. Pero no para bien. ¿Sabe qué es lo que más me arrepiento? No es lo que perdí. Es lo que tuve y no supe cuidar. Y eso te lo voy a contar en lo que sigue. Quédate. Por favor. Quédate y escúchame. Porque lo peor todavía no ha llegado. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando esta historia. Aquí siempre hay algo real esperándote. Sabe, afuera ya casi no hay luz. La tarde se fue rápido hoy. Chucho se acomodó aquí junto a mis pies. Y yo siento que hasta él quiere escuchar lo que viene. Está bien. Sigamos. Cuando llegamos a la ciudad, yo tenía 28 años. Rodrigo había conseguido trabajo en una empresa de construcción. Buen trabajo. Trabajo de verdad. Y yo me quedé en casa con los 3 niños. Al principio me costó. Jalisco era mi tierra. Mi mamá estaba allá. Mis hermanas. El olor de la tierra mojada cuando llovía. Aquí todo era concreto. Ruido. Prisa. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Hice amigas en el mercado. Aprendí cómo funcionaba el barrio. Metí a los niños a la escuela. Y empecé a sentir que esta ciudad también podía ser mía. Rodrigo llegaba cansado. Pero llegaba. Eso era lo importante para mí en ese tiempo. Que llegara. Cenábamos juntos. Platicábamos de los niños. De los gastos. De los vecinos.
Era una vida normal. Sin grandes lujos. Sin grandes dramas. Y yo la disfrutaba. Creo que sí la disfrutaba. Aunque ahora que lo pienso, había momentos en que yo quería más. No sé más de qué, exactamente. Pero quería algo diferente. Algo que no sabía nombrar. Y eso fue la primera señal. Pero en ese tiempo no lo vi. No quise verlo. Los fines de semana eran los mejores. Rodrigo llevaba a los niños al parque. Yo preparaba la comida. Y luego nos sentábamos todos juntos. Como cuando yo era niña en el patio de mi mamá. Esos momentos. ¡Ay! Esos momentos eran perfectos. Marta ya tenía como 7 años. Corría por todos lados. Era igualita a su papá. Sería. Callada. Pero cuando se reía con todo el cuerpo. Jorge era el travieso. El que siempre llegaba con la rodilla raspada. Y una historia diferente cada vez. Y Emilio, el pequeño Emilio, era mi consentido. No lo voy a negar. Siempre quería estar pegado a mí. Dormía abrazado a mi brazo. Y me decía, mamá, de una forma que yo nunca voy a olvidar. Esos años fueron los mejores de mi vida. Y no lo supe. Eso es lo que más me duele hoy. No haberlo sabido. Uno camina por los mejores años de su vida. Y los camina con prisa. Con quejas. Con el ojo puesto en lo que falta. Y no en lo que tiene. Yo caminé así. Con los ojos en otro lado. Cuando Marta tenía 10 años. Fue cuando empezaron los primeros problemas. No entre Rodrigo y yo. No todavía. Fue con el dinero. La empresa donde trabajaba Rodrigo pasó por un momento difícil. Le bajaron el sueldo. Algunos compañeros suyos quedaron sin trabajo. Y aunque a él no lo corrieron, las cosas se pusieron más apretadas en casa. Yo empecé a angustiarme. Mucho. Demasiado. Empecé a quejarme. A comparar. A ver cómo vivían las vecinas. Y a sentir que yo me estaba quedando atrás. ¡Qué tontería, verdad! ¡Qué tontería tan grande! Pero en ese momento no lo veía así. En ese momento sentía que tenía razón. Que merecía más. Que Rodrigo podía hacer más. Y se lo decía. Se lo decía seguido. Rodrigo era un hombre callado. No peleaba. No gritaba. No se defendía mucho. Solo me miraba con esos ojos tranquilos. Y me decía: Elena, ya va a mejorar. Y yo me desesperaba más con esa calma suya. ¿Por qué no se enojaba? ¿Por qué no reaccionaba? ¿Por qué siempre tan tranquilo? Ahora entiendo que esa calma era su manera de amarme. De aguantarme. De protegerme de mis propios miedos. Pero entonces yo lo confundí con indiferencia. Y eso me hizo mucho daño. A mí. A él. A los dos. Hubo una noche que todavía recuerdo muy bien. Los niños ya dormían. Rodrigo y yo estábamos en la cocina. Yo había revisado los gastos del mes. Y los números no me habían gustado. Le dije cosas que no debí decir. Cosas feas. Cosas que salen cuando uno tiene miedo. Pero no sabe qué es miedo. Y las disfraza de enojo. Le dije que no era suficiente.
Que trabajaba mucho pero traía poco. Que yo me sacrificaba en casa y nadie lo veía. Él me escuchó. En silencio. Como siempre. Y cuando terminé, solo me dijo: ya sé, Elena. Sé que no es suficiente. Lo siento. Y se fue a dormir. Yo me quedé sola en la cocina. Y en lugar de sentirme aliviada, me sentí peor. Mucho peor. Porque en el fondo yo sabía que él no tenía la culpa. Pero no lo dije. No le pedí perdón. No esa noche. Y eso empezó a crecer entre los dos como una grieta chiquita. Chiquita al principio. Pero ya sabes cómo son las grietas. Los años siguieron. Los niños crecieron. Las cosas económicas mejoraron un poco. Rodrigo consiguió un mejor puesto. Por fuera todo parecía bien. Y en muchos momentos sí lo era. Salíamos los domingos. Festejábamos los cumpleaños. Íbamos al pueblo a ver a mi mamá en las fiestas. Había risas. Había abrazos. Había vida. Pero esa grieta, esa que había empezado en la cocina aquella noche, nunca la cerré. Nunca le pedí perdón de verdad. Nunca le dije: Rodrigo, tienes razón. Tienes razón y yo estaba equivocada. ¿Y las grietas que no se cierran? Se abren solas. Con el tiempo. Con el silencio. Con los años. Cuando los niños empezaron a crecer y a tener su propia vida, fue cuando me di cuenta de que algo faltaba. Marta se fue a estudiar a otra ciudad. Jorge encontró trabajo lejos. ¿Y Emilio? El pequeño Emilio. Emilio se casó muy joven. ¿Y su esposa? Bueno. De eso también te voy a hablar. Pero después. Un poco después. El punto es que de repente la casa quedó casi vacía. Solo Rodrigo y yo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me asustó mucho. Que no sabíamos platicar. O sea, si hablábamos. De los hijos. Del gasto. De las noticias. Pero de nosotros. De lo que sentíamos. De lo que nos importaba. Nada. Años de silencio disfrazado de convivencia. Y yo sin saberlo. O sabiéndolo. Pero sin querer verlo. ¿Sabe? Me voy a parar un momento. Chucho acaba de saltar a mi regazo. Como si supiera que necesito un respiro. Los gatos saben esas cosas. No me diga que no. Bien. Respira tú también. Porque lo que viene en lo que sigue. Lo que pasó después. Fue lo que de verdad me rompió. No te lo voy a adelantar todo. Pero sí te digo una cosa. Hubo un momento en mi vida. Un momento que yo no vi venir. Que lo cambió todo. Todo. Y cuando llegue a esa parte, quiero que estés listo. ¿Me sigues escuchando? Bien. Quédate. Lo que viene. Vale la pena escucharlo. Bueno. Sigamos. Porque lo que viene, lo que te voy a contar ahora, es lo más difícil. Y también lo más importante. Rodrigo empezó a enfermarse cuando tenía 62 años. No fue de golpe. Fue poco a poco. Primero fue el cansancio. Llegaba del trabajo y se dormía en el sillón antes de cenar. Yo pensé que era la edad. Que así eran los hombres mayores. Luego fue la tos. Seca.
persistente. Y yo le decía: ve al doctor, Rodrigo. Ya ve al doctor. Y él me decía que sí iba a ir. Pero lo fue postergando. Y yo tampoco insistí suficiente. Eso me pesa. Me pesa mucho. Porque si yo hubiera insistido más, si yo hubiera dicho, no, hoy vamos, tal vez las cosas habrían sido diferentes. No lo sé. Nunca lo voy a saber. Cuando por fin fue al médico, ya era tarde para algunas cosas. No voy a entrar en detalles. No es necesario. Solo te digo que lo que encontraron nos cambió la vida a los dos. Y de repente ya no éramos el matrimonio aburrido de siempre. De repente éramos dos personas asustadas, agarradas de la mano en un consultorio, escuchando palabras que ninguno quería escuchar. ¿Sabes qué es lo curioso? Que en ese momento de miedo y de dolor, fue cuando más cerca estuvimos. Como si la enfermedad hubiera derribado todas las paredes que habíamos construido con los años. Rodrigo me tomó la mano en ese consultorio y me dijo: no te asustes, vieja. Aquí estoy. Y yo que había pasado años queriendo que él reaccionara, que dijera algo, que hiciera algo. Ahí estaba, diciéndome que no me asustara. Y yo me solté a llorar. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza nada más. De vergüenza también. De todo el tiempo perdido. De todas las palabras feas. De todas las noches en que me dormí enojada sin razón. Los siguientes meses fueron duros. Muy duros. Pero también fueron, no sé cómo decirlo, fueron honestos. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo y yo hablábamos de verdad. De lo que sentíamos. De lo que nos importaba. De lo que lamentábamos. Una noche me dijo algo que no me esperaba. Me dijo: Elena, yo sé que no fui el hombre que necesitabas. Sé que me quedé callado cuando debí hablar. Lo siento. Y yo no supe qué decir. Porque él me estaba pidiendo perdón. Por cosas que en realidad eran más mías que suyas. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en todo. En los 20 años que teníamos juntos. En las peleas tontas. En los silencios largos. En los momentos bonitos que sí habían existido. Y que yo había opacado con mis quejas. Rodrigo vivió 3 años más después de ese diagnóstico. 3 años. ¿Y esos 3 años? Fueron los más intensos de mi vida. No los más fáciles. Los más intensos. Aprendí a cuidarlo. Aprendí a estar presente. Aprendí a escucharlo. Hice todo lo que no había hecho en 30 años de matrimonio. Y él me lo agradeció siempre. Con esa calma suya. Con esa mirada tranquila que antes me desesperaba. Y que ahora era lo más hermoso que yo había visto en mi vida. Cuando Rodrigo se fue, yo tenía 67 años. Me quedé sola en ese departamento. Los hijos vinieron. Claro que vinieron. Marta estuvo 2 semanas conmigo. Jorge llamaba seguido. Y Emilio es otra historia. Y te la voy a contar. Porque también me pesa. Quizás más que ninguna otra cosa. Emilio, mi consentido,
Se había casado con una mujer que nunca me aceptó. Desde el principio hubo roces. Cosas chiquitas. Comentarios. Miradas. Yo lo noté desde el principio. Pero callé. Callé porque no quería perder a mi hijo. ¿Ves el patrón? Callé cuando debí hablar. Igual que Rodrigo lo había hecho conmigo. La vida te enseña cosas muy pesadas a veces. Con los años, Emilio fue alejándose. Poco a poco. Primero dejó de venir los domingos. Luego las llamadas se hicieron más cortas. Luego más escasas. Un día me di cuenta de que tenía 3 semanas sin saber nada de él. 3 semanas. Mi hijo, el que dormía abrazado a mi brazo. El que me decía, mamá, de esa forma que nunca voy a olvidar. 3 semanas de silencio. Le llamé. Me contestó con voz rara. Apresurada. Me dijo que estaba ocupado. Que luego me llamaba. Ese, luego, tardó otras 2 semanas. Y cuando por fin hablamos de verdad, me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que necesitaba espacio. Que su vida era muy complicada. Que él me quería. Pero que por el momento era mejor así. Mejor así. ¿Sabes lo que es escuchar eso de un hijo? No. Espero que no lo sepas nunca. Me quedé con el teléfono en la mano. Mucho tiempo. Sin llorar. Sin gritar. Solo. Quieta. Como cuando el cuerpo recibe un golpe tan grande que todavía no procesa el dolor. Chucho. Bueno, en ese tiempo todavía no tenía a Chucho. Estaba completamente sola. Y esa soledad sí dolió. No como la soledad de ahora, que ya la entiendo y la acepto, sino esa soledad de sentirte abandonada. De sentir que hiciste algo mal, y no sabes exactamente qué. Pero algo debiste haber hecho diferente. Pasé meses muy oscuros. No voy a mentirte. Meses en que no quería levantarme. En que la comida no me sabía a nada. En que miraba las fotos de cuando los niños eran chicos. Y no entendía cómo había llegado aquí. Aquí. Sola. A los 68 años. Sin Rodrigo. Sin Emilio. Con una vida entera encima. Y sintiéndola como un peso. Pero fue en esos meses oscuros. Fue exactamente ahí donde empezó algo diferente. No de un día para otro. No. Fue lento. Muy lento. Como cuando amanece en invierno. Que no ves el momento exacto en que llega la luz. Pero de repente ya está. Empecé a ir al médico con regularidad. No porque quisiera cuidarme. Al principio iba porque no sabía qué más hacer con el tiempo. Pero el doctor, un hombre muy serio, muy directo, me dijo algo que me cayó como un balde de agua fría. Me dijo: señora Elena, su cuerpo está bien. Pero usted está cargando algo muy pesado. Y eso también enferma. Y tenía razón. Dios mío, tenía razón. Empecé a caminar. Primero solo hasta la esquina. Luego 1 cuadra. Luego 2. Empecé a comer mejor. A dormir con más orden. A revisar mis gastos y planearlos. Para no tener esa angustia del dinero encima. Me hice mi seguro médico. Organicé mis cosas. No porque fuera feliz, sino porque entendí que si yo no me cuidaba, nadie más lo iba a hacer.
Y eso fue el primer paso. El primero. Pero el paso más grande, el que de verdad lo cambió todo, fue el día que decidí escribirle a Emilio. No para reclamarle. No para hacerlo sentir mal. Sino para decirle algo que yo nunca le había dicho. Algo que debía haberle dicho hace muchos años. ¿Qué le escribí? Eso. Eso te lo voy a contar en lo que sigue. ¿Por qué esa carta? Esa carta cambió cosas. No todas. No de la manera que yo esperaba. Pero las cambió. Y el aprendizaje que viene con eso es quizás lo más valioso que tengo para darte hoy. Quédate. Ya casi llegamos al final. Y el final vale la pena. Bien. La carta que le escribí a Emilio. Me tardé 3 días en escribirla. 3 días. No porque no supiera qué decir, sino porque cada vez que empezaba, me detenía. Borraba. Volvía a empezar. Lloraba un poco. Me servía agua. Volvía a intentarlo. Hasta que un día agarré el papel y escribí sin pensar, sin corregir, sin calcular. Solo escribí lo que sentía. Le dije que lo quería. Sin condiciones. Sin reclamos. Le dije que entendía. Que yo no había sido la mamá perfecta. Que hubo momentos en que estuve más ocupada con mis propios miedos que con lo que él necesitaba. Le dije que lo había consentido tanto, que quizás nunca le enseñé a manejar las cosas difíciles. Que eso fue mi error. Mío. No de él. Le dije que extrañaba su voz. Que extrañaba escucharle contar cualquier tontería. Que no necesitaba que fuera el hijo perfecto. Solo quería saber que estaba bien. Y al final le escribí algo que nunca pensé que iba a escribir. Le dije: no tienes que volver si no quieres. No tienes que llamar si no puedes. Pero sé que yo aquí voy a estar. Y que te quiero. Siempre te voy a querer. Eso no cambia. Lo mandé por correo. De los de papel. Con estampilla y todo. Porque sentí que esa carta merecía llegar en las manos. No en una pantalla. Y esperé. 1 semana. 2. 1 mes. Emilio me llamó 6 semanas después. 6 semanas. Yo no lo esperaba ya. Estaba aquí sentada, leyendo una revista vieja. Cuando sonó el teléfono, vi su nombre en la pantalla. Y me quedé paralizada. 3 timbrazos sin contestar. Solo mirando su nombre. Al cuarto, contesté. No me voy a poner a repetir todo lo que dijimos. Eso es de nosotros. Solo de nosotros. Pero sí te digo que lloramos los dos. Él me dijo que la carta lo había sacudido. Que no esperaba eso de mí. Que estaba acostumbrado a que yo reclamara. Y que verme pedir perdón lo desarmó completamente. Y yo le dije que sí. Que tenía razón. Que yo había reclamado mucho. Y pedido perdón poco. Hablamos como 2 horas. ¿Todo se arregló después de esa llamada? No. La verdad que no. Las cosas con su esposa siguen siendo complicadas. Emilio y yo no nos vemos tan seguido como yo quisiera. Pero nos hablamos. Cada semana. A veces cada 2. Y eso para mí vale oro. Porque aprendí que las relaciones no siempre se arreglan de golpe.
A veces se van remendando. Despacio. Con paciencia. Con humildad. Y con la disposición de soltar lo que no puedes controlar. Eso es lo primero que aprendí. Soltar. No rendirse. Soltar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Rendirse es decir, ya no me importa. Soltar es decir, me importa. Pero no puedo cargarlo solo. Yo cargué sola muchas cosas que no me correspondían. Y solté muchas cosas que sí debía haber cuidado. Todo al revés. Durante décadas. Todo al revés. Lo segundo que aprendí fue sobre el tiempo. El tiempo no regresa. Suena obvio, ¿verdad? Todo mundo lo sabe. Pero saberlo aquí en la cabeza es muy diferente a sentirlo aquí en el pecho. Cuando tienes 83 años y miras hacia atrás, ves con una claridad que duele todos los momentos que desaprovechaste. Todas las veces que dijiste, después. Todas las veces que te fuiste a dormir enojada. Todas las veces que no dijiste, te quiero, porque sentiste que no era necesario decirlo. Siempre es necesario decirlo. Siempre. Lo tercero, y esto se lo digo especialmente a las mujeres, aunque también a los hombres. Cuídense. Por favor. No esperen a que el cuerpo falle para hacerle caso. Yo perdí a Rodrigo en parte porque ninguno de los dos lo cuidamos a tiempo. Porque postergamos las visitas al médico. Porque pensamos que todavía había tiempo. No lo había. Hagan sus chequeos. Coman bien. Caminen. Duerman. Organicen sus finanzas. Tengan su seguro médico al corriente. No como obligación. Como un acto de amor propio. Como una manera de decirse a uno mismo: mi vida vale la pena ser cuidada. Porque sí vale. La tuya también vale. Lo cuarto, hablen. Hablen con sus parejas. Con sus hijos. Con sus amigos. No esperen a que llegue la enfermedad para volverse honestos. No esperen a perder a alguien para decirle lo que sienten. Rodrigo y yo nos dijimos más cosas verdaderas en sus últimos 3 años que en los 30 anteriores. 30 años de silencios innecesarios. No cometan ese error. Si hay algo que quieren decir, díganlo hoy. Hoy. No mañana. No cuando haya mejor momento. Hoy. Lo quinto, y esto me costó mucho entenderlo, no son responsables de las decisiones de sus hijos. Los quieren. Los cuidan. Les dan lo mejor que pueden. Pero llega un momento en que ellos toman sus propios caminos. Y esos caminos a veces duelen. A veces no entienden. A veces se alejan. Y uno puede pasarse años preguntándose qué hizo mal. Yo me lo pregunté mucho. Pero la verdad es que los hijos son personas. Personas completas. Con sus propios miedos. Sus propias heridas. Sus propias decisiones. Y amarlos de verdad a veces significa dejarlos ir. Sin soltar el amor. Solo el control. ¿Sabe? Hoy me levanto cada mañana y lo primero que hago es asomarme por la ventana. Ver la luz. Sentir el aire. Le doy de comer a Chucho. Me preparo el té. Salgo a caminar. Y en esa caminata pienso en Rodrigo. Le hablo, a veces. Sé que suena raro. Pero le hablo. Le cuento cómo está Emilio.
Le cuento que Marta tuvo un nieto nuevo. Le cuento las tonterías de Chucho. ¿Y siento? No sé cómo explicarlo. Siento que me escucha. No soy una mujer amargada. Quiero que lo sepas. Tengo 83 años. Y hay días difíciles. Claro que los hay. Días en que la soledad pesa más. Días en que el cuerpo protesta. Días en que extraño tanto a Rodrigo, que me duele hasta respirar. Pero también hay días buenos. Días en que Emilio llama y nos reímos de cualquier tontería. Días en que Marta viene a visitarme y me trae pan dulce. Días en que salgo a caminar y el aire huele tan bien, que me alegro de estar viva. Y esos días los recibo con todo el corazón. Si estás escuchando esto, y tienes 60 años, o 70, o más, escúchame bien. No tienes que haberlo hecho todo bien. Nadie lo hace todo bien. Yo no lo hice. Rodrigo no lo hizo. Nadie que yo conozca lo hizo. Pero todavía estás aquí. Y eso significa que todavía hay tiempo. Tiempo para hacer esa llamada que has postergado. Tiempo para decir lo que no has dicho. Tiempo para perdonar a alguien que te lastimó. O a ti mismo. Por lo que no supiste hacer antes. El perdón no es para el otro. El perdón es para ti. Para que puedas caminar más ligero. Yo tardé 80 años en aprender muchas de estas cosas. Tú no tienes que tardar tanto. Por eso estoy aquí. Por eso hablo. Porque si esta historia vieja y llena de errores, le sirve a alguien para hacer algo diferente hoy, entonces valió la pena contarla. Chucho se estiró aquí en mi regazo. Ya es tarde. La lámpara amarilla hace que todo se vea más cálido. Y yo me siento en paz. No perfecta. No resuelta. No sin cicatrices. Pero en paz. Y eso. A esta edad. Eso es suficiente. Más que suficiente. Gracias por quedarte. En serio. ¿No sabes lo que significa para esta vieja? Saber que alguien la escuchó. Si esta historia te llegó al corazón. Si algo de lo que dije te hizo pensar. O recordar a alguien. O querer hacer algo diferente mañana. Suscríbete al canal. Aquí hay más historias como esta. Historias de personas reales. Personas que vivieron, que erraron, que aprendieron. Dale al botón. Activa la campanita. Para que la próxima vez que Elena tenga algo que contar, tú estés ahí para escucharla. Cuídate mucho. Cuídate de verdad. Hasta pronto.